El poder implacable de un tsunami no solo transforma paisajes, también revela secretos que la naturaleza y el tiempo han mantenido ocultos. Cuando las olas retroceden, dejan tras de sí más que devastación, objetos, criaturas y fragmentos de historia que desafían toda lógica. Desde fragmentos de templos sagrados que cruzan océanos hasta criaturas marinas que parecen sacadas de leyendas, cada descubrimiento cuenta una historia única, asombrosa y a veces desconcertante. El muelle que cruzó el Pacífico. Es difícil imaginar que un tsunami pueda desplazar algo tan colosal como un muelle completo, pero eso fue exactamente lo que ocurrió tras el devastador tsunami de Japón en 2011. Este no era cualquier muelle. Se trataba de una estructura rectangular de 20 metros de largo, hecha de concreto y metal, diseñada para resistir las duras condiciones del océano. Sin embargo, la naturaleza tenía otros planes para él. El muelle fue arrastrado al mar desde su lugar original en Japón y casi un año después, terminó en la costa de Portland, Oregón, Estados Unidos. Su aparición fue tan inesperada como impresionante. No solo por el tiempo que tardó en completar su travesía, sino por el hecho de que sobrevivió a un viaje tan largo sin desintegrarse ni hundirse. Esto dejó a los expertos y a los lugareños maravillados por la fuerza del tsunami que lo impulsó y por las corrientes oceánicas que lo llevaron a su destino final. El muelle llevaba marcas que indicaban su origen en Shibata, Japón, confirmando su historia. Al ser descubierto, estaba cubierto de percebes y algas, un testimonio del largo tiempo que pasó flotando en el océano. Aunque esta historia podría parecer una curiosidad aislada, en realidad es un recordatorio del poder devastador de los tsunamis y de cómo pueden trasladar grandes objetos a distancias increíbles. Los expertos en oceanografía estudiaron este evento para entender mejor las corrientes que ayudaron al muelle a cruzar el Pacífico. El misterio de los anillos de oro. Cuando las olas del tsunami que golpeó Japón en 2011 regresaron al mar, dejaron tras de sí un descubrimiento sorprendente: una gran cantidad de anillos de oro. Aunque la aparición de joyas no es del todo rara tras desastres de esta magnitud, lo que llamó la atención fue la cantidad encontrada, algo sin precedentes. Estos anillos estaban desperdigados en una playa japonesa, brillando al sol como si fueran tesoros olvidados. Los lugareños y rescatistas que trabajaban en la zona se encontraron con esta escena inesperada, lo que generó múltiples teorías sobre su origen. Algunos sugirieron que podrían haber sido arrastrados desde una joyería local, mientras que otros plantearon la posibilidad de que pertenecieran a colecciones privadas que se perdieron en el desastre. El hallazgo también planteó un debate interesante sobre los tesoros que el mar esconde y devuelve tras eventos catastróficos. Los tsunamis tienen la capacidad de mover objetos de formas que desafían la lógica, y en este caso, parecía como si las olas hubieran reunido estos anillos específicamente para ser descubiertos. La escena evocaba imágenes de cuentos de piratas, donde los tesoros aparecen inesperadamente en las playas. Aunque algunos lograron identificar la procedencia de los anillos y devolverlos a sus dueños, otros quedaron sin reclamar, convirtiéndose en misterios que aún despiertan la curiosidad de los investigadores y de quienes visitan la playa. Las imágenes de los anillos esparcidos por la arena también se viralizaron en redes sociales, alimentando historias y rumores sobre su origen. El enigma del pez remo. Conocido como uno de los peces óseos más largos del océano, es una criatura que prefiere habitar en las profundidades. Por eso, cuando comenzaron a aparecer en masa en las costas de Japón, tras el tsunami de 2011, los lugareños y los científicos quedaron desconcertados. Este fenómeno generó asombro, y para algunos, incluso temor, debido a la superstición que rodea a esta criatura marina. En el folclore japonés, el pez remo se asocia con terremotos y tsunamis, ganándose el apodo de mensajero del palacio del dios del mar. Su aparición cerca de las costas suele interpretarse como una advertencia de que se avecina un desastre natural. Aunque esto pueda parecer una superstición, los científicos han encontrado algunos indicios que podrían respaldar la teoría. Se han registrado avistamientos masivos de peces remo antes de terremotos importantes, como el devastador terremoto de Toku en 2011. Durante los días previos a este desastre, se reportaron numerosos peces remo en las playas, algo extremadamente inusual. Estas criaturas, que suelen vivir a profundidades de hasta 1000 metros, rara vez se aventuran cerca de la superficie. Los expertos sugieren que los cambios en la presión submarina,
provocados por movimientos tectónicos, podrían haber alterado su comportamiento, llevándolos a las costas. En 2019, una situación similar volvió a repetirse en Japón. Decenas de peces remo aparecieron varados en las playas, lo que desató nuevamente el debate entre superstición y ciencia. El viaje del barco escolar. El tsunami que golpeó Japón en 2011 dejó a su paso una serie de hallazgos sorprendentes, pero pocos tan conmovedores como el de un barco escolar japonés que apareció 2 años después en las costas de California. Esta embarcación, utilizada por estudiantes de una secundaria, fue arrastrada al mar por la poderosa ola y quedó a la deriva, emprendiendo un viaje inesperado a través del Océano Pacífico. Cuando el barco fue descubierto en la costa estadounidense, estaba cubierto de percebes y otros signos de su largo tiempo en el agua. Su estado deteriorado no hacía más que evidenciar la magnitud del desastre que lo había puesto en movimiento. Sin embargo, su aparición se convirtió en un símbolo de conexión entre dos países separados por miles de kilómetros. El descubrimiento del barco planteó preguntas fascinantes sobre las corrientes oceánicas que lo llevaron hasta California. Los científicos que estudiaron el caso determinaron que las mismas corrientes que transportaron toneladas de escombros desde Japón hasta Norteamérica también pudieron haber llevado consigo microorganismos y otras formas de vida marina, destacando el impacto ecológico de los tsunamis. Además de su valor científico, este hallazgo tuvo un impacto emocional significativo. Para los japoneses, el barco representaba un recordatorio de las vidas y los sueños que se perdieron o quedaron en suspenso tras el desastre. Para los estadounidenses, era una prueba tangible de la conexión global que compartimos en momentos de adversidad. Las mochilas de cocaína. En las costas de Yokosuka, Japón, en 2013, un hallazgo inusual dejó perplejos a lugareños y autoridades. 4 mochilas repletas de cocaína. Este descubrimiento, que parecía salido de una película de intriga, fue uno de los más impactantes relacionados indirectamente con el tsunami de 2011, aunque las circunstancias exactas de cómo llegaron hasta allí permanecen sin resolverse. El contenido de las mochilas, 80 kilos de cocaína con un valor estimado de $48 millones, representó la mayor incautación de drogas en la historia de Japón hasta ese momento. El hallazgo generó especulaciones sobre su origen, desde actividades ilegales interrumpidas por el desastre hasta posibilidades más fortuitas, como que el cargamento se desprendiera de un barco en alta mar. Aunque no se pudo confirmar que estas mochilas fueran transportadas directamente por las olas del tsunami, su aparición en una playa afectada por el evento planteó la idea de que el desastre pudo haber contribuido a su desplazamiento. Algunos investigadores sugirieron que las corrientes oceánicas, alteradas por los escombros y los cambios en la topografía submarina, pudieron haber llevado el cargamento hasta Yokosuka. El hombre de Lego. Gigante. Imagínate pasear por la playa en una tranquila mañana y de repente encontrarte con un hombre de Lego gigante descansando sobre la arena. Esto fue exactamente lo que sucedió en 2011 en la playa de Siesta Key, Florida. El descubrimiento fue tan inesperado como fascinante. Una figura de Lego de casi 3 metros de altura, vestida con una camiseta que decía "No real than you are", no más real que tú. Aunque a primera vista parecía un misterio digno de una película de ciencia ficción, pronto se supo que no era el resultado de un tsunami ni de ninguna catástrofe natural. La figura era una obra del artista guerrillero holandés Leon Kier, quien había creado varias versiones de este hombre gigante y las había dejado aparecer en diferentes playas alrededor del mundo. Antes de aterrizar en Florida, este particular hombre de Lego había sido visto en Dinamarca y en otras locaciones. El objetivo detrás de esta obra, al igual que el mensaje en su camiseta, no era del todo claro, pero eso solo aumentó la intriga de quienes se toparon con él. Algunos interpretaron su aparición como una crítica social, mientras que otros simplemente lo vieron como una pieza de arte conceptual que lograba captar la atención de cualquiera que la viera. El balón de fútbol que volvió. Entre los muchos objetos arrastrados al océano por el tsunami de Japón en 2011, pocos tenían una historia tan conmovedora como un simple balón de fútbol. Este balón, perteneciente a un joven estudiante japonés, desapareció junto con su hogar y sus pertenencias cuando las olas devastaron su ciudad. Sin embargo, lo extraordinario ocurrió 2 años después, cuando el balón fue descubierto en las costas de Alaska.
El hallazgo fue realizado por una pareja que caminaba por la playa. Al notar inscripciones en el balón, decidieron investigar más y lograron identificar el nombre del propietario, un joven que había sobrevivido al tsunami. Este balón, que parecía un objeto insignificante, se convirtió en un símbolo de esperanza y conexión entre dos lugares tan lejanos como Japón y Alaska. El joven, al ser contactado, no podía creer que algo tan personal y valioso para él hubiera sobrevivido a semejante desastre y viajado miles de kilómetros a través del océano. Este regreso inesperado fue un recordatorio de cómo, incluso en medio de la destrucción, las historias personales pueden trascender fronteras y unir a las personas. El balón también se convirtió en un testimonio de la capacidad del océano para transportar objetos a través de enormes distancias, desafiando las expectativas humanas. Los científicos que estudiaron las corrientes oceánicas vinculadas al tsunami utilizaron este caso como ejemplo para comprender mejor cómo los desechos y otros objetos pueden moverse en el agua tras un desastre natural. El barco fantasma japonés. El término barco fantasma evoca imágenes de leyendas marinas y relatos sobrenaturales, pero en este caso, la historia tiene sus raíces en la realidad. Durante el tsunami de Japón en 2011, un barco de pesca quedó a la deriva tras ser arrancado de su amarre. Sin tripulación a bordo, el barco comenzó un viaje que lo llevó a las costas de Canadá, donde fue descubierto meses después. La embarcación, de casi 15 metros de largo, se encontraba en buen estado, aunque mostraba signos evidentes del tiempo que pasó en el océano. Cubierto de percebes y algas, parecía haber salido de una película de aventuras marítimas. Al ser avistado, atrajo la atención de pescadores locales y expertos en navegación, quienes quedaron impresionados por la resistencia del barco. A pesar de ser apodado barco fantasma, esta nave no albergaba ningún misterio sobrenatural, sino que era un claro recordatorio de la magnitud del desastre que lo había puesto en movimiento. Su aparición también planteó preguntas sobre la seguridad marítima y cómo las embarcaciones pueden convertirse en peligros potenciales si quedan a la deriva tras un desastre. La Harley Davidson del océano. En abril de 2012, un hallazgo inesperado en las costas de Canadá llamó la atención de todos. Una Harley Davidson cubierta de óxido y restos marinos fue descubierta dentro de un contenedor de almacenamiento arrastrado por el océano. Esta motocicleta, un modelo de 2004, provenía de Japón y había sido arrastrada al mar durante el tsunami de 2011. El hombre que encontró la motocicleta no podía creer que algo tan valioso pudiera aparecer en medio de la playa. Aunque estaba visiblemente dañada por el agua salada y el paso del tiempo, aún era reconocible como una Harley Davidson. Pronto, las investigaciones revelaron que el contenedor donde se encontraba había viajado miles de kilómetros desde Japón hasta Canadá, llevándose consigo este peculiar tesoro. Gracias al número de bastidor de la motocicleta, los representantes de Harley Davidson lograron localizar a su propietario original en Japón. Este hombre, quien había perdido todo durante el tsunami, se mostró profundamente conmovido por el hallazgo. La empresa incluso ofreció reemplazar su moto con un modelo nuevo como gesto de solidaridad, pero él rechazó la oferta. Según explicó, no quería recibir algo nuevo cuando muchos otros aún sufrían las pérdidas del desastre. El fragmento del santuario perdido. Entre los escombros arrastrados por el tsunami de Japón en 2011, uno de los hallazgos más simbólicos fue un fragmento de un torii, la icónica puerta de entrada de los santuarios sintoístas japoneses. Este pedazo de madera, conocido como kasagi, apareció en las costas de Oceanside, Oregón, en 2013, marcando un viaje de más de 2 años a través del océano. El torii, una estructura que simboliza la entrada a un espacio sagrado, es un elemento fundamental de la cultura japonesa. Este fragmento en particular pertenecía a un santuario en el norte de Japón, una de las áreas más afectadas por el tsunami. Su descubrimiento no solo llamó la atención de arqueólogos y antropólogos, sino que también tuvo un impacto espiritual significativo en quienes lo encontraron. El kasagi, aunque desgastado por las olas, seguía siendo reconocible por su diseño característico. Fue identificado rápidamente como parte de un torii, y los expertos trabajaron para rastrear su origen exacto. Este hallazgo subrayó cómo el tsunami no solo afectó a las personas y los hogares, sino también a los elementos más sagrados de la cultura japonesa, el barco de 500 toneladas varado. En 2018,
un tsunami golpeó las costas de Indonesia con una fuerza devastadora. Entre los muchos estragos que causó, uno de los eventos más impactantes fue el destino de un barco de 500 toneladas. Esta enorme embarcación quedó varada en tierra después de que el tsunami la arrastrara desde el océano, dejando a los residentes locales y a los tripulantes sin palabras. El capitán del barco, quien estaba a bordo durante el tsunami, describió cómo notó que la embarcación era succionada hacia el mar, una clara señal de que algo extraordinario estaba por suceder. Momentos después, la fuerza del tsunami golpeó, arrastrando al barco hacia la costa con una velocidad y potencia que nadie podría haber previsto. Finalmente, el barco chocó contra varios edificios costeros antes de quedar completamente inmovilizado en tierra firme. Afortunadamente, todos los tripulantes sobrevivieron, pero quedaron atrapados a bordo hasta que llegaron los rescatistas. La magnitud del barco y su ubicación hicieron que fuera extremadamente difícil moverlo de vuelta al agua. Durante semanas, la enorme embarcación permaneció como una pieza monumental del desastre, atrayendo la atención de curiosos y medios de comunicación. La criatura blanca misteriosa. Tras el devastador tsunami de Japón en 2011, las costas japonesas fueron escenario de un descubrimiento inquietante. Una criatura blanca y deforme apareció en la playa, dejando perplejos tanto a los residentes como a los científicos. Con una textura gelatinosa y una forma indefinida, muchos comenzaron a especular sobre su origen. Las teorías no tardaron en surgir. Algunos sugirieron que se trataba de una especie marina desconocida, mientras que otros especularon que podría ser un calamar gigante, un tipo de medusa nunca antes vista, o incluso un organismo mutado debido a los cambios ambientales causados por el tsunami. Otros, más escépticos, propusieron que simplemente podría ser una roca cubierta de algas o sedimentos. La criatura blanca se convirtió rápidamente en un tema de debate en las redes sociales y los medios de comunicación. Mientras los expertos recogían muestras para analizarlas, el público general no podía evitar dejarse llevar por teorías más extravagantes, que incluían posibles conexiones con lo sobrenatural o lo extraterrestre. El pez tsunami perdido. Tras el devastador tsunami que azotó Japón en 2011, un hallazgo insólito sorprendió a buceadores en la bahía de Monterey, California. Un pez pico rayado, también conocido como pez tsunami. Este espécimen, nativo de las aguas japonesas y del noroeste del Pacífico, jamás había sido avistado en costas estadounidenses, desatando asombro y diversas teorías. El pez, de cuerpo alargado y brillante, era una especie inédita en aguas de Estados Unidos. Biólogos marinos que investigaron el caso concluyeron que, probablemente, fue arrastrado por el tsunami junto con escombros y otros organismos. Se presume que este ejemplar, atrapado entre los restos flotantes, emprendió una travesía extraordinaria de miles de kilómetros a través del océano. Lo que más fascinó a los investigadores fue cómo el pez logró sobrevivir a tan extenso periplo. Aunque las condiciones del viaje debieron ser adversas, este pequeño sobreviviente arribó en un estado sorprendentemente saludable, destacándose como un ejemplo de la resistencia de la vida marina. Este fenómeno recuerda al pez remo, conocido en Japón como Ryugu no Tsukai o mensajero del palacio del dios dragón. Según el folclore japonés, la aparición de este pez de aguas profundas presagia desastres naturales como terremotos y tsunamis. Esta creencia se fortaleció tras el terremoto y tsunami de 2011, cuando se registraron numerosos avistamientos de peces remo en las costas japonesas. El cartel del pueblo retornado. El 11 de marzo de 2011, un devastador tsunami golpeó la costa noreste de Japón, dejando a su paso una estela de destrucción y pérdida. Entre los innumerables objetos arrastrados por las olas, uno en particular encierra una historia de asombrosa travesía y profunda significación. Un cartel de madera de casi 3 metros de largo, perteneciente al conjunto residencial Shimanokoshi, en el pueblo costero de Tanohata, prefectura de Iwate. Este símbolo de identidad comunitaria fue arrancado de su lugar por la furia del mar, y durante más de 2 años, su paradero fue un misterio. En octubre de 2013, a unos 6.000 kilómetros de distancia, en la playa de Kahuku, Hawái, residentes locales encontraron el cartel. Aunque desgastado por el tiempo y la sal, las inscripciones en japonés aún eran legibles, lo que permitió identificar su origen. El descubrimiento fue comunicado a las autoridades, y en julio de 2014, el cartel emprendió su viaje de regreso a Japón.
Al llegar a Tanojata, fue restaurado y reinstalado en su lugar original, sirviendo como un poderoso símbolo de resiliencia y esperanza para la comunidad. La ciudad perdida descubierta. En 2005, un tsunami golpeó las costas de India con una fuerza devastadora, arrasando pueblos y comunidades enteras. Sin embargo, entre la destrucción, un hallazgo inesperado emergió: los restos de una ciudad antigua que había permanecido oculta bajo el agua durante siglos. Este descubrimiento sorprendió a arqueólogos y residentes locales, quienes no podían creer lo que veían. Las olas del tsunami habían removido grandes cantidades de sedimento y arena, revelando estructuras rocosas con intrincados murales tallados. Estas ruinas, que incluían templos y edificios, formaban parte de una ciudad que los historiadores creían perdida para siempre. Las primeras investigaciones indicaron que la ciudad podría datar de varios siglos atrás, perteneciendo a una civilización avanzada que habitó la región. Este hallazgo arqueológico se convirtió rápidamente en una prioridad para los expertos, quienes comenzaron excavaciones detalladas para entender mejor la historia y el alcance de la ciudad. Las tallas y diseños encontrados en las estructuras eran impresionantemente detallados, mostrando escenas de vida cotidiana, rituales religiosos y eventos históricos. La mezquita que resistió. En 2004, un devastador tsunami golpeó Indonesia, dejando a su paso una estela de destrucción masiva. Sin embargo, en medio de la devastación, un edificio permaneció milagrosamente intacto, una mezquita que se encontraba en el epicentro del desastre. Este hallazgo no solo sorprendió a los sobrevivientes, sino que también se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. La mezquita, construida décadas antes, había soportado la embestida de las olas gigantes, mientras todo a su alrededor fue arrasado. Su estructura apenas sufrió daños menores, mientras que los edificios circundantes quedaron reducidos a escombros. Este hecho despertó la admiración y devoción de los locales, quienes vieron en la mezquita una señal divina. Durante los días y semanas posteriores al tsunami, la mezquita se convirtió en un refugio para los sobrevivientes, un lugar donde las personas podían buscar consuelo espiritual y físico. Mientras las labores de rescate y reconstrucción avanzaban, la mezquita permaneció como un faro de esperanza para la comunidad. Un recordatorio de que incluso en las peores tragedias, pueden surgir historias de fortaleza. La boya gigante perdida. En 2019, una boya gigante apareció de manera inesperada en una playa de Florida. Este objeto, utilizado comúnmente para señalización marítima, sorprendió a los residentes locales no solo por su tamaño imponente, sino también por las preguntas que planteaba sobre su origen. Investigaciones posteriores revelaron que la boya se había desprendido de su ubicación original en 2017 y había pasado 2 años a la deriva en el océano antes de llegar a su destino final. Las boyas de este tipo están diseñadas para resistir las condiciones más extremas del océano. Generalmente, están ancladas al fondo marino mediante pesados cimientos, lo que hace que sea sumamente raro que se desprendan. Sin embargo, los científicos creen que un fenómeno meteorológico extremo, como un mini tsunami o una tormenta intensa, pudo haber sido el responsable de liberarla de su lugar. La boya estaba en buen estado estructural a pesar de su largo viaje. Su superficie estaba cubierta de percebes y algas, lo que indicaba el tiempo que había pasado flotando en el agua. Para los residentes de Florida, su llegada fue motivo de curiosidad, y muchos se acercaron para tomar fotos y especular sobre cómo había llegado allí. La horda de estrellas de mar. En 2018, las costas del Reino Unido fueron escenario de un fenómeno tan inusual como inquietante. Tras una serie de tormentas violentas, miles de estrellas de mar y otras criaturas marinas aparecieron varadas en las playas. Esta escena, que parecía salida de una película apocalíptica, dejó a los residentes y científicos perplejos. Las estrellas de mar estaban esparcidas por kilómetros de costa, formando una alfombra de cuerpos marinos sin vida. Junto a ellas se encontraron cangrejos, mejillones y otras especies arrastradas por las olas. Los expertos explicaron que el evento fue causado por las intensas tormentas que habían alterado los ecosistemas submarinos, provocando que estas criaturas fueran arrastradas hacia la superficie y finalmente a las playas. Este evento también subrayó el impacto del cambio climático en los océanos. Las tormentas más frecuentes e intensas están causando estragos en los ecosistemas marinos, desplazando especies y alterando el equilibrio natural de las costas.
Las estrellas de mar, que normalmente se encuentran en el fondo del océano, son especialmente vulnerables a estos cambios drásticos. Las balas de cañón desenterradas. En 2019, tras el paso del huracán Dorian por la costa de Carolina del Sur, un hallazgo sorprendente dejó a los residentes sin palabras. 2 balas de cañón de la época de la Guerra Civil emergieron de la arena en la playa de Folly. Este descubrimiento fue una inesperada conexión con el pasado, desenterrado por la fuerza de la naturaleza. Las balas de cañón, cubiertas de óxido y claramente antiguas, fueron encontradas por una pareja que buscaba conchas y artefactos marinos tras el huracán. Su tamaño y peso dejaban claro que se trataba de auténticas reliquias históricas, lo que despertó un interés inmediato tanto entre los locales como entre los historiadores. Preocupados por la posibilidad de que las balas de cañón aún pudieran ser peligrosas, la pareja contactó a las autoridades. Equipos especializados acudieron al lugar para inspeccionarlas y garantizar que no representaban ningún riesgo de explosión. Afortunadamente, las balas de cañón resultaron ser inofensivas, aunque su descubrimiento fue un recordatorio de que incluso siglos después, artefactos de guerra pueden resurgir. La criatura humanoide en China. Tras un tsunami en las costas de China, un video viral dejó a la gente en todo el mundo asombrada. Se afirmaba que una criatura humanoide había aparecido en la playa. La figura, que parecía tener rasgos vagamente humanos y una textura gelatinosa, se convirtió rápidamente en un fenómeno en las redes sociales. ¿Era un extraterrestre? ¿Una especie marina desconocida? ¿O simplemente una roca con forma inusual? Las teorías no tardaron en surgir. Algunos argumentaron que podría tratarse de un organismo desconocido, arrastrado por el tsunami desde las profundidades del océano. Otros sugirieron que era un engaño elaborado, o incluso un intento de llamar la atención con un montaje. Sin embargo, los expertos analizaron las imágenes y concluyeron que la criatura probablemente era un animal marino descompuesto, como una ballena o un calamar gigante, que había sufrido deformaciones debido al tiempo y las condiciones extremas del agua.